Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Acción 360 aquí a través de la pantalla de Extra TV. Un gusto poderlo saludar ya en este cierre de semana y por supuesto, gracias a usted por permitirnos llegar hasta sus hogares con la mejor información del fútbol nacional, de otros deportes y del ámbito nacional e internacional. Yo soy Jason Arce y en esta edición saludo a mi compañero Leonel Sandy. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. ¿Qué tal, Jason? Buenas noches para todos los que están con nosotros a esta hora en Acción 360. Muchísima información, especialmente la selección nacional, que es con lo que nos vamos a meter de lleno, pero además de eso está el Clásico Nacional, que también será un tema, así que viernes muy lleno de información y bastante análisis. Así es, Leo. Hoy Miguel El Piojo Herrera dio como tal la convocatoria de la selección nacional con la que nuestro equipo patrio como tal estará buscando en esta recta final ya como tal el boleto a la Copa del Mundo del año 2026. Incluso a continuación estaremos repasando la lista de los convocados para ver las ausencias, las principales novedades en esta lista de convocados y meramente analizar si la lista es buena, si convence. Acá la tenemos en pantalla. Yo creo que un departamento en el cual no iban a haber muchos cambios es en el de los guardametas. Keylor Navas, Alexandre Lescano y Patrick Sequeira fueron los elegidos por Miguel El Piojo Herrera para esta convocatoria de la selección nacional. Yo creo que, Leo, para interpretar línea por línea, me parece una convocatoria en cuanto a nombres en la portería, los que tenían que estar. Quizá yo meramente a criterio personal podría decir que le pongo un asterisco ahí a Patrick Sequeira. Sí, ¿por qué a Patrick Sequeira? Perdón, disculpa, a Alexandre Lescano. Okay. Lescano. Se fue ahí el nombre, sí. No, tranquilidad. Al final de cuentas, Jason, yo creo que él se está aplicando a lo que llevó a Copa Oro, a Copa Oro recientemente. No se iba a mover mucho, ya lo había anunciado que por lo menos el 70% de la convocatoria. Y creo que ya una nota que tenemos, de hecho, en diarioextra.com, ustedes la pueden observar, cuáles son los nombres que sobreviven. Y este es el departamento que más tuvo cambios con respecto a hace un año cuando se dio aquel inicio de eliminatoria contra San Cristóbal y Nieves y también contra Granada en su momento. Al final de cuentas, Jason, se ajusta a eso Miguel Herrera y creo que si bien es un departamento que tiene muchos cambios, creo que a todos nos tiene muy tranquilos. Así es, Leo. Sigamos repasando entonces la lista de los convocados de la selección nacional. Entramos inmediatamente en el departamento de los defensas. Aquí los tenemos a pantalla completa para que todos ustedes lo puedan ver de una mejor manera, una graficación. Hay que agradecerle a Joshua García por este trabajo. Y aquí aparecen Francisco Calvo, Joseph Mora, Julio Castante, Juan Pablo Vargas, Ariel Lassiter, Alexis Gamboa, Carlos Mora, Santiago Van der Putten, el hombre de Liga Deportiva Alajuelense y que interesa en la Masía del Fútbol Club Barcelona, y Kenay Mayri. Si uno analiza estos nombres, amigos de televidentes, yo creo que es un departamento muy bien cubierto, un departamento en el cual la selección como tal, de la elección más bien de futbolistas, me parece muy acertada por Miguel El Piojo Herrera, porque llamó literalmente a los mejores. Si yo, Leo, te tengo que preguntar a vos, ¿quién hizo falta en los defensas? Quizá a primera vista o ya un poco más en frío, porque esta convocatoria se entregó a mediodía. ¿Quién me dirías en el departamento de los defensas? Absolutamente nadie. ¿Verdad que yo creo que es una convocatoria muy completa? Están todos los que tienen que estar. Ya sabemos la situación de Jaylan Mitchell. Claro. Ya sabemos esa situación de Jaylan. Después ahí yo estaba revisando nombres que subieron hace un año, pero no, es lo que hay. Lo que sí me preocupa un poco, ejemplo, es el tema minutos. Caso de Francisco Calvo. Viene de jugar apenas ayer su primer partido con la escuadra allá en Arabia Saudita. Es el caso de Juan Pablo Vargas, que no juega mucho. Julio Cascante viene recuperándose de una lesión. Pero después de ahí, al final de cuentas, yo todavía no entiendo mucho cuando ponen a Carlos Mora como defensa, pero claro. Creo que es un mero tecnicismo. Sabemos que Carlos Mora debería ir más adelante. De hecho, lo demostró incluso en selección nacional durante la Copa Oro en el juego ante Estados Unidos, que se vio muy bien como un extremo. De hecho, fue cuando la selección nacional logró crecer en ataque en aquella eliminatoria, trágica eliminatoria ante el conjunto de las Barras y las Estrellas. Aquí yo coincido con mi compañero Leo Sandy. Yo creo que es una convocatoria muy completa en cuanto a los nombres y la elección de los zagueros, sabiendo, por supuesto, que Jaylan Mitchell no está por un tema de la lesión que viene recuperándose y la poca participación que ha tenido en el conjunto de Países Bajos
precisamente por esta misma situación. Analizamos ahora la zona de los volantes. Aquí aparece Orlando Galo, el hombre del Riga de Letonia. Aquí tenemos todos los volantes que estarán siendo llamados por Miguel Herrera en este inicio de la eliminatoria de la selección nacional. Aparece también Alejandro Brán, el hombre de Liga Deportiva Alajuelense, Kenneth Vargas, Sebastián Acuña, Brandon Aguilera del fútbol de Portugal, Josimar Alcócer y Creichel Pérez. Aquí yo incluso ahora hacía el ejercicio en la mañana y lo hacíamos y también al mediodía junto a Estefan Monge y Alejandro Fonseca en Extra Radio en la 92.3 FM, y quizá el departamento, la convocatoria en su faceta como tal en cuanto a etapas, tal vez en la zona de volantes es donde más costó la elección de futbolistas. ¿Por qué? Porque hay nombres, por ejemplo, como Jefferson Brenes, que han venido de más a menos, en este caso en el Deportivo Saprissa, y que habían sido muy tomados en cuenta en la selección nacional y ya no podían estar. Por ejemplo, Leo, otro nombre que quizás se pudo haber metido en esta lista, yo creo que sin ningún tipo de dudas, es Mauricio Villalobos, y por un tema de lesión se pierde esta primera convocatoria. Sí, que fue donde había anunciado precisamente Miguel Herrera, que es donde estaba teniendo mayor problema. De igual manera, creo que esto es lo que hay, lo que tiene Miguel Herrera, y es perfecto. Es lo que él considera, y con eso nos vamos a quedar. Al final de cuentas, quizás por ahí, el nombre de Kenyel Mitchell quizás es donde uno diría, bueno, un extremo más, llevar uno más por aquello que pueda pasar algo. Bueno, al final de cuentas se decide por estos nombres, y lo de Creichel Pérez, creo que lo explica bien durante la conferencia. Creichel Pérez entra en lugar de Christopher Núñez. Claro. Hay lugares que ingresan, por decirlo así, por variante. Es como un cambio desde antes del partido. Sebastián Acuña es el cambio de Jefferson ese nombre, Brenes. Personalmente, yo le aplaudo un montón. Me parece Sí, claro, que muy bien ganada la convocatoria del volante del Deportivo Saprissa, porque hubo un tiempo con Pablo César Wanchope que su poca participación en el primer equipo del conjunto morado hizo que se perdiera la convocatoria y varias convocatorias de la selección nacional. Recordemos que Acuña concretamente estuvo en la lista de convocados del mes de enero cuando la selección nacional viajó a Estados Unidos para aquel fogueo amistoso en el estado de Orlando. Acuña llega al Saprissa posteriormente, ya se encontraba en el club, y Wanchope empieza como a dejarlo más en banca, le quita minutos y pierde posteriormente la convocatoria y la puja para ser tomado en cuenta en la zona de volantes. Nada más para cerrar este repaso de los porteros, defensas y volantes, nos queda el último departamento, que es los delanteros, y donde yo personalmente considero que no hay ningún tipo de dudas con los nombres que llamaron. Alonso Martínez en buen momento y casi que haciendo goles de forma muy consecutiva y constante en la MLS. Anthony Contreras regresa a la selección nacional. Acá hay noticia, se vuelve a incorporar en el proceso de la selección nacional y ya recibe su primer llamado bajo las órdenes de Miguel El Piojo Herrera. Manfred Ugalde, que a pesar de que esta temporada, Leo, no ha iniciado de la mejor manera, me parece que tenía que estar lo mismo con Andy Rojas, porque son nombres que seguramente le estarán aportando muchísimo a la delantera de la selección nacional. Sí, a ver, aquí sí me hubiese gustado ver par de nombres más. Que un Anthony Contreras, perdón, no. ¿El nombre de Liga Deportiva Alajuelense? Creo que aquí, en esta parte delantera, se hubiese metido a Kenyel Mitchell. Puede ser, sí. Y yo hubiese llamado a Johan Venegas. Vieras que es un nombre que lo he escuchado mucho también. El fútbol es de momentos. Claro. A ver, yo creo que Johan ya tiene la madurez para entender en una conversación con Miguel Herrera, que le puede decir, que le diga, mira Johan, te voy a convocar, no sé si te va a dar para el Mundial, pero vos sabes cómo se maneja esto. A ver, creo que para ninguno esto no es un tema tabú, lo que voy a decir es cero polémico, no se preocupen. Creo que tenemos entendido que hay premios para los jugadores. Claro. Mira Johan, no sé si te va a dar por tema de la edad, por el recambio generacional, pero el fútbol es de momentos y en este momento me funcionas. Yo creo que lo que ha demostrado en Cartagena vas a tener tu premio. Por supuesto. Vas a tener tu premio, pero no sé si va para el Mundial. Va a decir que sí. Creo que va a decir que sí. A la selección no le dicen a nadie, sinceramente. Y por momento, yo creo que Johan Venegas, la estadística lo dice, tenía que haber sido llamado a la selección nacional. La única explicación que yo le encuentro para que se ausente de esta lista de convocados que vemos acá en pantalla puede ser meramente un tema de la edad. Por ejemplo, vean este departamento.
todos son futbolistas bastante jóvenes. Por ejemplo, Alonso Martínez, que yo creo que es el mayor de todos estos nombres que tenemos acá a continuación. Por ejemplo, Anthony Contreras anda en un promedio de 23, 24 años. Manfred Ugalde tiene 22 años y Andy Rojas recientemente acaba de cumplir 18 años. Tal vez por un tema de edad, es la única explicación lógica y razonable por la cual yo entiendo que Johan Venegas no entre en esta lista de convocados o como tal en el proceso rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Sí, hay un tema que me llama la atención, la experiencia por edad. Por edad. Tenemos experiencia por edad en los porteros, claro, en la saga defensiva, pero volantes y delanteras no tenemos esa cuota de experiencia que te da la edad. Porque tenemos experiencia internacional con Manfred de sobra, con Anthony, con Alonso Martínez, con Brandon, con varios jugadores. La tenemos. Pero hay una parte que te da la edad, que te da la pausa, que es lo que muchos decían hasta hace algunos días. ¿Por qué no convocan a Celso? Totalmente. Que estaba esa campaña con Celso. Y yo después hice un alto en el camino y yo, mira, creo que hasta cierto punto hay un rango de razón. La edad te da a entender momentos donde sí peleas y momentos donde no peleas. Totalmente. Y creo que eso también te lo dan los jugadores. Aquí hay otro, aspecto que incluso escuchándote puedo encontrar yo por el cual Johan Venegas no se meta en esta lista de convocados. Y puede ser que Miguel Herrera ha repetido hasta el cansancio de que estar en la selección nacional, por ejemplo, si sos legionario, tenés un plus siempre para ser tomado en cuenta. ¿A qué quiero llegar con esto? De que los 4 delanteros que Miguel Herrera llamó para este partido ante Nicaragua y posteriormente ante Haití aquí en el Estadio Nacional, los 4 nombres son legionarios. Manfred Ugalde, por ejemplo, juega en Rusia. Anthony Contreras juega en Letonia. Andy Rojas juega en Estados Unidos y el caso de Alonso Martínez también en la primera división y es figura total con el New York City. Entonces, Leo, es la única explicación que yo le encuentro por el cual Johan Venegas no se encuentre en esta lista de convocados, además de la edad. Esos dos factores yo creo que pudieron haber sido determinantes para decirle, perdón, usted no entra en el proceso. A ver, yo te lo voy a poner así. A ver, vamos a la concentración, ¿cierto? Sí. Lunes, concentración. Y vemos que, no sé, Andy entrena, pero las cosas no salen. Claro. El martes las cosas no salen. Miércoles, el último entrenamiento antes de viajar, la cosa no sale. Y llevas a Johan Venegas y Johan está finito en los entrenamientos. Esos son los momentos, Jason, donde yo digo, creo que nos puede salvar. Es tener un salvavidas. Yo quiero que no se me malinterprete esto, porque hay un antecedente que salió mal. Eliminatoria del 2022, fuimos a jugar a Estados Unidos y de última hora suben a Saborío y suben a Cristian Bolaños. Lastimosamente, la situación o la idea salió muy de imprevisto, no tuvieron entrenamiento más que uno nomás. A Bolaños lo meten a la desesperada y a Saborío también en ese partido. Sí, cierto. Por eso es donde yo digo, quizás con Johan nos hubiésemos ganado, jugador que está metido con el gol y que por aquello nos puede salvar. Yo entiendo que la selección hay un rango de edad y se está respetando, pero también soy fiel creyente que el fútbol es de momentos. Sí, claro. Fútbol es de momentos, Jason. Y ahorita estamos en un momento dulce para Johan Venegas. Quizás vamos a llegar a octubre, cuando vayamos a Honduras, y no vaya a estar. Porque el momento no es para Johan Venegas. Pero ahorita sí. Yo, Leo Sandí, prefiero llevarme a Johan Venegas, tenerlo por ahí, hablarle, mira, dale con todo. No me bajes el entrenamiento. Ten entendido, las cosas claras y habladas de frente, Jason, son fáciles. Si el técnico de la selección nacional agarra a Johan Venegas y le dice, Johan, mira, yo entiendo que este llamado te genera ilusión, pero estas son las reglas, Estas son las condiciones.
¿Aceptás? ¿Sí o no? Y que es básicamente, ok, te puedo tomar en cuenta para ese compromiso, pero no te prometo, por ejemplo, una convocatoria a una Copa del Mundo. Por ejemplo. Pero, y está bien. Y está bien. Eso está bien. Hoy yo me pongo a ver la lista y a mí solamente me preocupa ese detalle, porque nos ha costado mucho el gol. Nos costó mucho el gol en Copa Oro, en un momento. Y yo decía, ahora, ¿te imaginas que estemos 0-0 y que el balón no entra allá en Nicaragua? Sí. A ver, creo que todos estamos claros. A Nicaragua hay que ir a ganar. Por supuesto. El único partido donde perdonamos un empate, Jason, es en Honduras. Por el rival. Por el la rival. jerarquía, la historia, por supuesto. Pero sepan lo que a Nicaragua hay que ir a ganar. 1-0. No importa, pero hay que ir a ganar porque Honduras también, se los puedo asegurar que este mismo programa lo hacen los colegas de TVC con Jimmy Rodríguez y el resto, con el campeón. Y, y ellos están diciendo, en el presupuesto, a Nicaragua hay que ir a ganar. Claro. Y ahí es donde tal vez, por eso te digo, hay que imaginarse escenarios. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasa si en los entrenamientos no tenemos 1 o 2 delanteros que andan finitos en los entrenamientos? Y ya te generé una duda. A ver, sería raro llegar a pensar de que, por ejemplo, un hombre como Manfred Ugalde no esté finito, o un Alonso Martínez que ya Manfred hace marcó. rato no anda haciendo gol, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tú ya tienes ese fin de semana en el cual puede anotar. A ver, yo te entiendo el punto. Por meritocracia, por números, por momento, por la estadística, Johan Venegas, por supuesto que cumple todos los requisitos para ser tomado en cuenta en la selección nacional. Yo creo que lo que lo baja en ese momento de la convocatoria o del bus es su edad. Yo creo que ya no entra en el proceso, al menos en cuanto a la comparación en los delanteros, y que no es legionario. Y todos nuestros delanteros convocados son legionarios. De hecho, podemos ir y escuchar inmediatamente la declaración de Miguel Herrera, donde habla del momento de los legionarios, mi estimado Josh, porque yo creo que deja muy en claro quizá la pequeña diferencia que hay entre un futbolista local con uno que milita en Europa o por lo menos fuera de nuestras fronteras. No, el nivel de aquí me parece muy bueno, pero los jugadores que salen y emigran es por algo, es porque tienen un plus o porque han mostrado algo, y no todos, ¿no? La verdad es que hay unos salen con suerte y los buscan y les gustó a alguien y los llaman, pero me parece que hoy, desde que yo llegué, la base de la selección ha sido observar a los que están afuera, y cuando los traemos nos demuestran que están bien y que trabajan y que hacen las cosas muy bien. Entonces no descartamos a nadie local. Hoy, reitero, con Krejci y con Acuña lo estamos ratificando, que estamos observando el fútbol local para tomar decisiones a quién podemos llamar, ¿no? Pero hay jugadores que para nosotros ya son prácticamente base de lo que buscamos en este proceso eliminatorio, ¿no? No te puedo ir al Mundial porque no estamos todavía, pero la base de esta eliminatoria, pues ya tenemos esa base de jugadores, y trataremos de que ojalá estando ellos sanos no pase nada y sigan estos 6 partidos ellos, ¿no? Yo creo que el técnico de la selección nacional lo deja muy claro, este punto, este tema, del por qué hay una diferencia muy marcada y muy notable entre un futbolista que milita en el campeonato nacional con uno que está por afuera. Por ejemplo, él considera ese plus extra. A veces yo discrepo con ese plus extra porque hay, por ejemplo, legionarios que no tienen minutos, que no tienen ritmo y son llamados en cuenta meramente porque son legionarios, y tenemos futbolistas con mucho talento en el fútbol nacional levantando la mano y no son tomados en cuenta. En este caso, en la delantera, yo considero de que sí, Johan Venegas debió haber estado. El tema es los nombres que tiene por encima o por delante de él en este caso. Ahora, ya pensando, Leo, meramente en el juego contra Nicaragua, ahorita vamos a escuchar incluso a Miguel Herrera sobre el análisis que él realiza para estos 2 primeros partidos de la selección nacional. Usted apuntaba muy bien algo. A Nicaragua hay que ir a ganar. No hay más allá. ¿Por qué? Porque cualquier punto que se pierda en una eliminatoria muy corta y en la que solo los primeros de la fase de grupos avanzan de forma directa a la Copa del Mundo, yo creo que no tenemos ninguna chance de ir y jugar. Y yo creo que aquí también hay que entender algo, porque eso fue un tema que analizamos mucho en su momento en Copa Oro. Las formas, cómo jugábamos, que ganábamos, pero que no se jugaba bonito. Yo creo que la Copa Centroamericana nos ha enseñado algo. No importa cómo, pero hay que sacar el resultado. Sí.
yo, si tengo la oportunidad y comienzo a comentar un partido y venimos aquí después y analizar el juego, yo por lo menos de mi parte, yo no me voy a poner a analizar el cómo siempre y cuando ganemos. Porque a mí ya no, en este punto, donde solamente clasifica uno por grupo, ya no me importa el cómo. Aquí es gane. Así sea que por un error arbitral ganamos. Ya no me importa. Aquí es clasificar sí o sí. Porque el daño que se le haría al fútbol nacional por no clasificar económicamente sería mucho. Y que nosotros, a ver, hemos venido coqueteando con los fracasos en los últimos años. Por ejemplo, yo creo que el Mundial de Qatar estuvimos a nada de no participar en una Copa del Mundo. Usted sabe, muy cerca. Qué dicha que tocas ese tema. Ahora en la mañana estaba leyendo una nota que le hicieron a Thomas Christiansen. Ajá, el técnico de Panamá. Ajá, correcto. Y hablaba precisamente de cómo logró Costa Rica meterse y ellos quedarse fuera. ¿Sabe quién fue el mérito según Christiansen? De los jugadores de experiencia. Porque se quedaron en Panamá sin la mentalidad para clasificar, sin la experiencia para clasificar, y Costa Rica sí lo hizo. Sí, claro. Y eso es lo que no quisiera que nos vuelva a pasar. Bien lo decís. Estamos coqueteando hace rato con el fracaso. Por ejemplo, lo estamos rozando. Una muestra clara es la Copa Centroamericana, en la que los representantes con mayor títulos en el fútbol nacional se han quedado fuera en primeras fases de esta competencia. Escuchemos qué análisis hace el técnico de la selección de nuestro país. ¿Qué dice el Piojo Herrera previo a enfrentar en este primer partido eliminatorio, en esta fase final de las eliminatorias previo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026? Escuchamos. Pues la cancha está en malas condiciones, buenas tardes, perdón. En la cancha está en malas condiciones para todos, no nomás para nosotros. Y no es que un juego se acostumbre a jugar mal en una cancha mala. Si está buena o está mala, tienes que acostumbrarte en el momento, tienes que adaptarte lo más rápido posible. El equipo está consciente de eso. Sabemos que las eliminatorias son así, de cuando vas, pues obviamente vas a una guerra deportiva, y nosotros vamos con toda la intención de sacar los 3 primeros puntos el día 5, ¿no? En medio de toda la convocatoria, yo creo que surgió una noticia que tenía que darse. La pregunta era válida para esta conferencia de hoy, y era de que si Paulo César Wanchope tocaba la puerta de la Federación Costarricense de Fútbol para integrarse nuevamente en el puesto que dejó vacante en el cuerpo técnico de Miguel Herrera, iba a ser tomado en cuenta. Y yo creo que de una forma muy directa, fiel a su estilo, Miguel Herrera respondió de que ya estaba cierto. No es el momento ya. Yo creo que ya ese tren pasó para Wanchope. Ahora hablaba con Alejandro y le decía, creo que el grupo ya está cerrado. El grupo está, la Sele ya no es, la Sele no está para cualquiera ya. Sí. Y cuando digo ese tema, lo voy a aclarar, cuando digo la Sele no está para cualquiera es porque el grupo lo veo ya definido. Miguel Herrera lo dice. Tengo mi grupo. Y tengo mi grupo no solamente de jugadores, sino que también de cuerpo técnico. Y Wanchope se bajó de ese grupo. No fue culpa de Miguel Herrera. Miguel Herrera no le dijo, vaya, firme. Cierto. Usted solito tomó la decisión, afronte la consecuencia. Incluso en la misma federación, a ver, yo entiendo que la comunicación fue de que a Wanchope lo querían como una figura importante dentro del cuerpo técnico de Miguel Herrera, de que se quedara ahí, digamos, en el puesto como tal. Y él dijo, pues no, yo quiero ser técnico. Entonces, me parece acertado y no descabellado llegar y pensar de que Miguel El Piojo Herrera ya diga, perdón, ya mi grupo lo tengo cerrado, porque la idea de juego y todo ya está muy impregnada tal vez en lo que él quiere plasmar con la selección nacional en cada partido que afronten a partir de ese próximo 5 de septiembre. Escuchemos a Miguel Herrera hablando de este tema, de Paulo César Wanchope, quien dejó la selección nacional para ser técnico del Deportivo Saprissa y ahora pues no tiene ni la federación, ni la selección en ese caso, ni el cuadro Tibacé. Tomunación es un tipo extraordinario, un tipo que para mí trabaja muy bien, tiene esta situación desafortunada, pero bueno, nosotros estamos hoy completamente cerrados al cuerpo técnico, estamos ya metidísimos en lo que viene y estamos bien ahorita. ¿Se puede plantear la siguiente interrogante de si se equivocó Wanchope? Sí, totalmente. ¿Sí se equivocó? Sí, claro. Porque, a ver, él... Hay decisiones buenas y malas en la vida. Lo que él quería era perseguir su sueño personal.
Porque él aspira a ser técnico. El detalle era con quién. Complicado, ¿no? El detalle era con quién. Con quién y si tenías el respaldo de. Aquel día lo analizamos. Cómo fueron las formas de la salida de Wanchope. Sí. Yo insisto, fue un juego de poderes, pero bueno, no vamos a entrar más en ese detalle. Yo creo que la federación en su momento hizo muy bien de darle la importancia que Wanchope se merece. Sí, claro. De que fuera una figura importante dentro del cuerpo técnico. Y usted, yo creo que lo deja muy claro. Él fue el que dijo, no, yo me voy. Yo quiero perseguir mi sueño, quiero ser entrenador, muchas gracias, pero para mí ya es igual, ese tren ya pasó. Yo, si pudiera darle un consejo a Wanchope, hay personas que no son profetas en su propia tierra. Creo que Wanchope sí tiene que continuar su carrera fuera de Costa Rica, ya. Como entrenador. Como entrenador. Porque acá como gerente, general, deportivo, visor, scouting, se le respeta mucho. Correcto. Pero si quiere ser entrenador, tiene que ir a Panamá, va a tener que ir a Nicaragua, donde él puede implementar su idea y donde el jugador crea en esa idea. Porque aquí en el país parece que ya, Sí, por la ya no. situación que pasó en su momento en Herediano, en Cartaginés, ahora en Saprissa, y parece como que el clic del jugador nacional con la metodología europea de Wanchope, no hay clic. Es una lástima porque me parece alguien muy estudioso, que conoce por supuesto nuestro fútbol nacional, pero es raro, porque si ya, es que no ha pegado en equipos de menor nivel o menor rango, ha tenido equipos muy importantes en nuestro fútbol y simplemente no se le da.